Nuevamente estoy aquí con ustedes para compartir una porción de la palabra de Dios, un tema de importancia para nuestras vidas. En este día vamos a ver un tema que se llama la soberbia y quiero ponerle el título a este mensaje que se llama ¿Soberbio yo? ¿Por qué esa pregunta? Bueno, porque normalmente nosotros no reconocemos que somos soberbios, aunque sí lo somos, porque no hay un ser humano que no tenga ese pecado en su corazón. Pero cuando alguien nos dice, es que tú eres muy orgulloso, tú eres muy soberbio, decimos, ¿soberbio yo? ¿Orgulloso yo? Para nada, ¿verdad? Bueno, primeramente les voy a explicar, les voy a decir el significado de la palabra soberbia. La soberbia es la estimación excesiva de sí mismo en menosprecio de los demás. Es el exceso de estimación propia, sentimiento elevado de la propia dignidad. La soberbia es un pecado muy difícil de desarraigar de nuestro corazón y todos tenemos ese terrible pecado, el cual Dios aborrece. Nadie puede decir que no tiene ese pecado, porque todos en algún momento lo tuvimos y lo seguimos teniendo en cierta medida, pero sí todavía lo tenemos. El diablo, por medio del mundo, los amigos, la televisión, nos ha creado una idea equivocada y contraria a Dios de la forma en la que debemos valorarnos. Sí debemos valorarnos porque Dios nos ha dado un valor muy alto por medio de su sacrificio en la cruz de su Hijo, pero el mundo, el diablo, las amistades nos ha querido darnos o hacernos creer algo más, algo equivocado. En la televisión dicen que somos dueños del universo, que no debemos de depender de nadie y que nosotros podemos lograr lo que queramos por nosotros mismos. Esto está en contra de las Escrituras, en contra de Dios, porque nosotros no somos dueños del universo, nosotros somos pasajeros aquí en esta tierra, estamos un tiempo corto nada más. Sí debemos de depender de alguien que es de Dios y sí podemos lograr las metas, nuestros anhelos, los deseos de nuestro corazón, los podemos lograr con el poder y la intervención de nuestro precioso Dios. Pero el mundo quiere que sea diferente. Los que tienen una profesión, licenciatura, ingeniería, a lo mejor médicos, enfermeras, contadores, etcétera, mira con altivez y con desprecio a los que no la tienen. Creen que tienen su futuro asegurado y dicen no tener necesidad de depender de alguien. Algunas personas de la tercera edad que lograron tener muchas propiedades, tuvieron muchos triunfos, miran con altivez, miran con menosprecio a los jóvenes que apenas están empezando su carrera en este mundo. Las mujeres adultas ven a las mamás jóvenes y las menosprecian porque dicen, bueno, ¿hasta qué me puede enseñar a mí? Yo ya viví, ya crié tantos hijos. Y etcétera, ¿verdad? También los jóvenes ven a los adultos mayores y dicen, bueno, ¿y estos qué me pueden enseñar? Estos son de la época de piedra y yo no tengo nada que aprender de ellos porque todas sus ideas son anticuadas, a mí no me van a estar enseñando lo que yo tengo que hacer. Todos en algún momento tenemos esa actitud de soberbia. Y todas esas ideologías mundanas hacen a la humanidad alejarse de Dios y tomar una actitud de soberbia y pues también de orgullo que solamente nos hace más miserables. Esto se oye feo, hermanos, pero para todas aquellas personas que tenemos ese pecado de soberbia, de orgullo, en lugar de crecernos, de mejorar nuestro corazón, en lugar de hacernos personas más respetables, nos hace más miserables. Y eso pues no nos agrada, pero realmente así es este pecado que nos lleva al fracaso.
¿Alguno de nosotros podría reconocer que es soberbio o soberbia? ¿Habrá algún soberbio aquí? ¿Alguno de los que están escuchando? Una servidora que está hablando con ustedes, ¿será soberbio? ¿Habrá algún soberbio en este momento que estamos juntos por este medio? Les voy a decir un pensamiento que leí y que fue de mucha ayuda para mí, para no ser de esa manera, no pensar que soy libre de la soberbia. Dice este pensamiento: el que piensa que no tiene soberbia es un soberbio. Y ciertamente sí, el que piensa que no tiene soberbia es un soberbio. Quiero tocar el primer punto, y el primer punto es una pregunta: ¿cómo se manifiesta la soberbia? Bueno, la soberbia, el inciso A es: la soberbia se manifiesta en que no oramos. Es como decirle al Señor: Señor, no te necesito, cuando la realidad es que nuestra vida depende de Él y sí le necesitamos. La palabra de Dios dice en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso dice la palabra de Dios en Juan 15:5, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos decirle a Dios: no te necesitamos. No podemos decirle al Señor: pues mira, hoy en la mañana despierto, te ignoro por completo, Dios, no me interesa hablar contigo, soy joven, tengo vida, tengo salud, tengo ya un patrimonio, y pues hablar contigo no me interesa. A lo mejor no lo hemos dicho así, de esta manera. A lo mejor no le decimos a Dios: no te necesito, al despertar. Pero si no oramos, si no tenemos un tiempo con Dios en la mañana, si al despertar no levantamos nuestros ojos al cielo y le decimos al Señor: muchas gracias, Señor, por darme vida, por darme salud, por permitirme tener esta casa, tener este cuerpo sano. Y Señor, te pido que tú me dirijas en este día, que me ayudes a ser mejor persona, que bendigas las actividades que voy a hacer, que me dirijas para que haga yo tu voluntad, ¿verdad? Estar orando en la mañana, cuando simplemente nos levantamos y nos vamos a nuestras actividades y empezamos a hacer lo que tenemos que hacer, ignoramos completamente a Dios. Esa es una actitud de soberbia, como si le dijéramos a Dios: no te necesito, no me haces falta. Es necesario tener una vida de oración, que al iniciar el día nos encomendemos a Él pidiendo su dirección y su guía para no tomar decisiones equivocadas. Y esa es la primera manifestación de la soberbia, cuando yo no encomiendo a Dios mi día y no le busco para iniciar mi día, no le busco para finalizar mi día y darle gracias por todos los cuidados y los alimentos de ese día y por todo lo que yo hice, pedirle perdón por mis pecados que hice ese día. Esa es una manifestación de soberbia. La segunda manifestación de soberbia, inciso B, se manifiesta en que no nos pueden corregir. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos corrijan? ¿A quién de nosotros nos gusta que nos estén diciendo: oye, tú estás mal? Cuando alguien me dice que estoy mal, ¿cómo reaccionamos? Cuando alguien me dice: estás equivocado en lo que tú piensas, no hiciste lo correcto, ¿cómo reaccionamos? Bueno, la reacción que tengamos nos va a definir si somos o no somos soberbios. Proverbios 9:7. Proverbios 9:7, le voy a dar lectura aquí a este pasaje bíblico, y este es un versículo que también a mí me ha movido mucho y me ha sacudido cuando alguien quiere decirme que estoy mal y yo no lo quiero aceptar. Dice la palabra de Dios: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. ¿Cómo sabemos que somos soberbios? Porque cuando nos quieren corregir,
lejos de darle gracias a esa persona que lo está haciendo de una manera edificante para bien de mi vida, yo, como dice la palabra de Dios, nosotros nos enojamos contra esa persona, nosotros nos enfurecemos contra ella, le dejamos de hablar y le decimos, ¿tú qué me tienes que estar enseñando a mí? Tú no eres nadie. ¿Alguno de nosotros ha reaccionado así? Pues sí, hermanos, una servidora tristemente lo ha hecho y seguramente algunos de ustedes también. Y eso nos habla de que somos soberbios cuando no queremos que nos corrija nadie. No queremos que alguien nos diga que estamos mal. La tercera manifestación de la soberbia es que tenemos problemas con las autoridades. En 1 de Pedro 5:5 menciona a quién nos debemos de someter, y aquí en este punto les voy a hablar acerca de 3 diferentes autoridades que tenemos como personas. En 1 de Pedro 5:5 nos habla acerca de las autoridades eclesiásticas. Dice la palabra de Dios, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántas veces nosotros menospreciamos a los pastores, ancianos, directivos, diáconos de la iglesia? Y decimos, a mí esa gente no me tiene nada que decir, a mí ellos no me van a decir cómo vivir mi vida, que me dejen en paz, y si toman una decisión y la dan a conocer a la iglesia, ¿verdad? Pues dicen, ay no, yo no estoy de acuerdo y yo no voy a obedecer. Y aquí en la Biblia menciona a los jóvenes, igualmente jóvenes, pero este sometimiento es para todos. También en Romanos 13:2 nos habla de otro tipo de autoridad, y vamos a leer los Romanos 13:2. Dice la palabra de Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí se está refiriendo a las autoridades de nuestro país, autoridades en el trabajo, autoridades en la escuela, autoridades en todas las áreas, ¿verdad? Externas o fuera de la iglesia y fuera de casa, las que ya mencioné. Y pues también ahorita que dijeron o dicen y nos recomiendan que nos quedemos en casa, pues en nuestra vida se puede reflejar la soberbia, ¿no? ¿Y por qué me voy a quedar en casa? A mí no me van a estar diciendo que me quede en casa, no me van a estar infundiendo miedo, yo salgo. Y no queremos hacer caso de las recomendaciones de nuestras autoridades. En el trabajo, en la escuela, pues no queremos también a veces someternos. Pero Dios en su palabra dice que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, ¿qué pasa con ellos? Acarrean condenación para sí mismos. También hay otro tipo de autoridad, que es la autoridad en el hogar. Proverbios 13:1. Proverbios 13:1. Y dice la palabra de Dios así, es un versículo que habla acerca de los padres y de los hijos. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador o el soberbio no escucha las reprensiones. Entonces aquí pues es lo que menciona, es en el hogar, nuestros padres que nos enseñan, nos dicen, nos corrigen. Ellos ya tienen un camino pues ya caminado, ya tienen una vida ya trazada, ¿verdad? Un camino ya recorrido con el cual ellos nos pueden decir, hijo, si tú haces esto te puede pasar esto, y uno empieza, no, ay no papá, o sea, eso es lo que tú crees, pero no, todo va a salir bien, y no me estés diciendo, no me estés arruinando mis planes. Y hermanos, aquí dice la palabra de Dios que
pues acarreamos afrenta también como hijos cuando no queremos obedecer a nuestros padres. Vamos a ver la cuarta manifestación de la soberbia. La cuarta manifestación, el inciso D, es que la soberbia se manifiesta en que vemos a otros con ojos altivos. Y esto, hermanos, ciertamente todos lo hemos hecho. Lucas capítulo 18, vemos un hombre que miró a otro con soberbia. Lucas capítulo 18, y leemos el versículo 10 al versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Todos conocemos este pasaje bíblico. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Aquí podemos ver unos ojos altivos. Aquí podemos ver una persona que está menospreciando a otra por sus pecados, por sus errores, por sus defectos. Y empieza este fariseo a decirle a Dios todo lo que él hace, como si quisiera impresionar a Dios con eso. Pero el Señor, Dios en su palabra nos dice que este hombre no regresó a su casa perdonado. ¿Por qué? Ni justificado. ¿Por qué? Pues por su soberbia. Dios no puede perdonar, no puede limpiar de pecados, no puede justificar a una persona que tiene soberbia y que se cree mejores que otros. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Yo no soy como tal hermana, yo no soy como mi hermano, como el fulano de tal. Ay, no, qué bueno que yo no soy como ellos. Y cuando decimos así, hay que acordarnos del fariseo, porque eso no es correcto, no está bien delante de Dios. Y bueno, vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 17. Proverbios 6, del 16 al 17. Es un versículo también muy hermoso que nos hace reflexionar, y aquí nos damos cuenta de qué es lo que Dios aborrece. Dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Cuando nosotros tenemos ojos altivos, vemos por debajo a los demás, porque yo tengo ciertas características, ciertos talentos y otros no, y yo tengo ojos altivos, entonces lo que yo estoy haciendo abomina y aborrece Jehová. No puedo yo esperar que Dios bendiga mi vida cuando estoy siendo así. La soberbia también se manifiesta, inciso E, cuando tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Se sufren las consecuencias. ¿Qué dice Santiago 4, 13 al 16? Vamos a leerlo. Santiago 4, del 13 al 16. Dice así: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, ¿aquí qué pasa? Una persona que no toma en cuenta a Dios en sus planes. Estas personas que decían, vamos allá, traficaremos, iremos a una ciudad, estaremos allá un año, vamos a ganar tanto dinero, nunca se ve que tomen en cuenta a Dios para esas decisiones. ¿Qué dice Josué 9? Estas personas están siendo soberbios en el área de finanzas, de viajes, de diversiones, de ingresos económicos, ¿verdad? Ahora vamos a ver en el ministerio, cuando no tomamos en cuenta a Dios en el ministerio, y entonces Dios no puede bendecir el trabajo porque no se le ha tomado en cuenta. Vamos a ver a Josué. Josué fue un hombre muy ejemplar, pero también tuvo sus debilidades, y también hubo un momento en el que no tomó en cuenta a Dios. Josué 9:14 dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación.
Josué aquí no consultó a Jehová, y las consecuencias por haber hecho pacto con esas personas, con los gabaonitas, les trajo consecuencias terribles al pueblo de Israel por no haber tomado en cuenta a Dios. También vamos a ver otro pasaje bíblico que nos habla de personas que no tomaron en cuenta a Dios por su soberbia, porque se creyeron que podían hacerlo todo sin necesidad de Dios. Génesis capítulo 11 del versículo 4 en adelante, dice así: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado. Entonces aquí podemos ver cómo estos hombres lo que querían es que su nombre no fuera borrado de la tierra. ¿Por qué? Porque eran soberbios. Ellos querían que todas las generaciones los recordaran, se acordaran de ellos, y querían que tuvieran un edificio, una torre grande en el cual sus nombres siempre se recordaran. Y aquí Dios dice en su palabra que dijo, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Cuando nosotros queremos hacer algo para engrandecer nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro nombre, Dios viene y desbarata toda actitud soberbia, toda actitud que no levante su nombre, que no le dé gloria a Él. Eso es una realidad. La soberbia también se manifiesta, inciso F, cuando no le correspondemos a Dios como Él lo ha hecho con nosotros. No le damos honra y gloria a Dios y no le servimos. Cuando somos ingratos, cuando le pedimos con tanto amor, con tanta necesidad, Señor, ayúdame, mira, yo tengo este problema, y estamos desesperados, clamamos a Él, nos humillamos, y cuando Él responde y cede a nuestra petición, nos concede lo que le pedimos, nos levantamos, nos vamos, y a veces se nos olvida darle gracias a Dios por eso que Él nos dio, por eso esa oración, esa petición que Él nos concedió. La bondad de Dios nos debe guiar al arrepentimiento, con quebranto, sin soberbia. Como dice Segunda de Crónicas 32, 24 al 25, así dice la palabra de Dios, y se los voy a leer. Segunda de Crónicas 32 del 24 al 25. Dice así: dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. A veces nosotros recibimos lo que le pedimos a Dios y nos pasa lo que le pasó a Ezequías. No le damos gracias, nos olvidamos que Dios, de lo que Dios nos dio, nos olvidamos que Dios nos da la vida, nos olvidamos que Dios nos da de comer del diario, nos olvidamos que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, nos olvidamos de todas sus misericordias, de todas sus bondades, y nuestro corazón se enaltece contra otros, y miren lo que pasa. Dice que viene la ira sobre una persona soberbia, pero no solamente sobre esa persona, a veces también sobre su familia, sobre su trabajo. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, que Dios a los soberbios los humilla. Dios humilla al soberbio, y ese es un mandamiento, esa es una ley que se cumple en Dios, que Dios a los humildes los exalta y a los soberbios los humilla. La soberbia también se manifiesta, inciso G, cuando vivimos en clara y plena desobediencia a Dios, cuando se vive en contra de la voluntad de Dios. Deuteronomio 17, 16 y 17.
Hay personas o habemos personas que por más que Dios nos dice, tú tienes este pecado, tú eres una persona soberbia, eres una persona amargada, eres una persona rencorosa, eres una persona que no perdona, eres una persona iracunda, eres una persona fornicaria, adúltera, ladrona, no sé, muchas cosas que a veces podemos tener en nuestra vida, ¿verdad? Y son pecados feos los que mencioné, pero hay otros pecados que no mencioné que tenemos, y Dios ya nos enseñó que tenemos ese pecado, y nosotros simple y sencillamente no queremos dejar ese pecado. ¿Por qué? Porque no me conviene, porque no quiero, porque tú puedes decir eso, Señor, pero yo no puedo hacer eso. Y entonces nos rebelamos deliberadamente contra Él. ¿Qué dice Deuteronomio 17, 16 y 17? Dice así: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Aquí podemos ver que Dios le mandó al pueblo de Israel que no aumentaran sus caballos, que no quisieran ser avaros y aumentar nada más por tener riqueza, oro, mujeres a los reyes, ¿verdad? Pero ¿qué hizo este varón Salomón? En Primera de Reyes 11 dice la palabra de Dios que este Salomón hizo lo contrario, totalmente lo contrario. Dice en el versículo 1, Primero de Reyes 11:1: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Si Salomón ya sabía lo que decía la palabra de Dios, y él aún así no quiso hacer lo que Dios le había dicho, rotundamente, deliberadamente hizo lo que a Dios no estaba de acuerdo, no aprobaba. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de la soberbia. Las consecuencias de la soberbia, este primer punto que les voy a mencionar es algo que a mí me impactó mucho. Las consecuencias de la soberbia, ese es el inciso 2 romano, ¿verdad? Del bosquejo. Consecuencias de la soberbia. El inciso A de este punto 2 romano es: Dios llorará amargamente por nuestra soberbia y las consecuencias que esto nos traiga. ¿Cómo que Dios va a llorar amargamente? Pues sí, hermanos, a Dios le duele cuando nosotros somos soberbios, cuando nosotros queremos enorgullecernos y no queremos depender de Él. Vamos a ver qué dice Jeremías 13, del versículo 15 al 17. Escuchad, esto le dice Dios a su pueblo, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Pero fíjense lo que dice el 17: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Es una profecía, una palabra que Dios le dio a Jeremías para que lo hablara al pueblo de Dios. Fíjense cómo dice así, hermanos. Dice: si no oyen a causa de vuestra soberbia, dice, en secreto llorará mi alma, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos sido causa de que nuestro Señor llore, de que Dios amargamente le duela su corazón? Porque Él es un Dios que tiene sentimientos, tiene emociones también. Y a Él le duele cuando nosotros decidimos darle la espalda, y Él nos está diciendo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, y deliberadamente le decimos, pues no estoy de acuerdo y no lo voy a hacer, o no estoy de acuerdo en no hacerlo, y pues aunque tú me digas que no, Señor, pero yo lo voy a hacer.
Y entonces a él le duele. ¿Por qué? ¿A poco le afecta en su poder, en su soberanía? No le afecta en nada, pero llora porque él sabe que las consecuencias que vamos a tener por la desobediencia y por la soberbia son tremendas para nuestra vida. El inciso B, otra consecuencia que tenemos por causa de la soberbia, es la deshonra. Seremos avergonzados, la deshonra, serás avergonzado y no tendrán respeto hacia tu persona. Habrá mala fama y mala opinión de la gente hacia tu persona. ¿Nos gusta este punto? Pues no, es algo terrible la deshonra. El que la gente tenga una mala imagen, una mala opinión de nosotros. ¿Qué dice Isaías capítulo 5? Del versículo 15 al 16, Isaías 5, del 15 al 16. Así viene la deshonra, hermanos. Dice: y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Qué le va a pasar al humillado? ¿Qué le va a pasar al altivo? El hombre será humillado, el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos, hermanos. Nosotros debemos de tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos dé un corazón humilde, porque la palabra abatido significa perder las fuerzas y el ánimo. Ya no vamos a querer vivir y a veces estamos deprimidos. ¿Por qué? Por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, porque no queremos ceder a la humildad, no queremos ser como Jesús. Vamos a ver qué dice el siguiente inciso, el inciso C, las consecuencias de la soberbia. Ofendemos a Dios cuando pecamos deliberadamente. Ofendemos a Dios cuando pecamos deliberadamente. Y eso lo dice en Números capítulo 15, versículo 30. Se los voy a leer. Dice así: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esta persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿De quién está hablando? De la persona que hace algo con soberbia. ¿Qué dice que hace? Ultraja a Jehová, o sea, peca contra Jehová. ¿Es agradable? No. Si nosotros tenemos una actitud de soberbia, ya estamos pecando contra Él. Y a veces decimos, pero es que yo no peco contra Dios. Bueno, si somos soberbios, sí estamos pecando contra Él. Inciso E. Consecuencias de consecuencias de la soberbia. Inciso E. Tendremos extrema confianza en nosotros mismos, y de allí el Señor nos humillará como a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Esta historia es muy conocida para todos nosotros. Daniel capítulo 4, versículo 29. En el versículo 29 dice cómo Nabucodonosor salió de su palacio con tanta soberbia que dijo: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey Nabucodonosor y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de quién? ¿De Dios? No, dice, y para la gloria de mi majestad. Dice en el versículo 31, aún estaba la palabra de la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y en el versículo 33 dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las aves.
Mas al fin del tiempo quiere decir cuando Dios ya había determinado levantarle el castigo, cuando este varón entendió, reconoció que todo lo que él era gracias a Dios, porque Dios le estaba dando permiso. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Entonces, hermanos, si nosotros somos soberbios, Dios se va a encargar de humillarnos. No hay necesidad, hermanos, podemos hacerlo voluntariamente, humillarnos voluntariamente ante Dios y ante nuestros semejantes. Inciso F, consecuencias de la soberbia. El Señor no escuchará la oración, y cuando trabajes tus fuerzas se agotarán y no veremos el fruto de nuestro trabajo. Fíjense qué terrible. Levítico 26, 19 y 20. Dice así, Levítico 26, 19 y 20. Dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro. El cielo como hierro quiere decir que Él no va a escuchar nuestras oraciones. Y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. A veces estamos, ¿verdad?, fielmente en un culto de oración, fielmente orando, pero si nosotros somos soberbios, menospreciamos a los demás, malvemos a otros, nos creemos superiores a otros, no queremos depender de Dios para todo lo que hacemos, entonces Él no va a escuchar nuestra oración y hasta que nos humillemos, porque dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, solamente así Él recibe nuestra oración. ¿Y qué pasa? Cuando trabajes tus fuerzas se agotarán y no verás el fruto de tu trabajo, no veremos el fruto de nuestro trabajo. Qué terrible, hermanos. Vamos a ver el punto 3 de este tema. ¿Y cuál es el remedio contra la soberbia? El único remedio contra la soberbia es lo que dice Jeremías 24, 7, y dice así la palabra de Dios. Dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Quién solamente puede darnos un corazón nuevo, un corazón limpio de la soberbia? Dios. A Él se lo tenemos que pedir, porque el hombre por sí solo siempre va a desear el mal, la soberbia, el orgullo, pero Dios puede cambiar nuestro corazón. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en Filipenses capítulo 2, que dice, ahí voy a leerlo, Filipenses 2, es un versículo muy conocido, un pasaje bíblico que hasta hemos cantado, una alabanza de ese himno, ¿verdad? De ese pasaje bíblico. Filipenses 2 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Imagínense, hermanos, Él, que era el dueño de todo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él tuvo el sentir de humillarse hasta lo más bajo, hasta de ser como uno de nosotros. Y estando en nuestra condición, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, dice la palabra de Dios. Y ya siendo siervo, fue obediente hasta la muerte de cruz. Lo abofetearon, lo humillaron, y dice la palabra de Dios que Él no maldecía, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Qué pobres somos nosotros, hermanos, en nuestro corazón a veces, por tener esa soberbia, por decir, a mí yo no me voy a dejar de nadie, ¿verdad? Yo no voy a permitir que me estén haciendo esto, y regresamos maldiciones y decimos y guardamos rencor en nuestro corazón y decidimos no perdonar y dejarle de hablar a fulano y a fulana de tal. ¿Por qué? Por lo que me hizo. Cuando lo que tenemos que hacer es encomendarle a Dios nuestra causa
que Él juzgue, que Él se vengue y nosotros tomar la actitud de perdonar. ¿Por qué? Dios es el que se encarga de tomar venganza de lo que nos hagan. También, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Con esto vamos a terminar. Nuestra respuesta se encuentra en Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra de Dios: y se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Entonces ahí que dice: si se humillare mi pueblo. Primeramente el pueblo de Dios. Primeramente aquella persona que ha creído en Jesucristo, que dice ser hijo de Dios. No podemos esperar que los demás tomen la decisión. Si se humillare mi pueblo, nosotros tenemos que humillarnos ante Dios primeramente. Tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de humillarnos. Muy bien. Y bueno, también dice, quiero terminar con Ezequiel 17:24. Con esto vamos a terminar. Que dice así la palabra de Dios. Ezequiel 17:24. Dice: y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí al árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol